A veces decimos, ¿cuándo va a terminar esto? Vemos la guerra de Rusia contra Ucrania, vemos esta peste que está pasando y nos preocupa y decimos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si esta guerra de Rusia con Ucrania llegara a escalar? ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Será que se venga la tercera guerra mundial? Mis queridos hermanos, solo quiero decirles algo. La Biblia dice que habrá rumores de guerras, habrá terremotos, habrá pestes, y esto es lo que estamos viendo. No es el final, simplemente son indicios de que el Señor está cerca. Pero no es de eso que vamos a hablar. Vamos a hablar de una sociedad que va a la par con estos acontecimientos, que cada día se deteriora más. Los valores y los principios de la palabra se han ido distorsionando de manera tal que hoy los valores como el matrimonio se ha despedazado, de manera tal que las mismas autoridades han tergiversado esto y han dado paso a una sociedad desordenada. Y a veces pensamos, ¿cómo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar todo esto? Si nos trasladamos a México, México hoy es un México envuelto en violencia, robos, secuestros y todo esto, y una depravación sexual. Hay horrendas cosas que uno ve y mucha gente está huyendo de allá porque dice, ¿cuándo va a terminar esto? Esto no va a terminar, sí, porque esto se perfila precisamente para los tiempos finales. Y por eso se trata el mensaje hoy. La solución viene de arriba. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hermosa y preciosa mañana por este privilegio que me das de poder compartir tu palabra. Agradezco, Padre, a la vida de los pastores a quienes tú has puesto en este lugar. Al pastor David y a nuestra hermana Mónica, a quienes tú, Padre, pusiste en este lugar para cuidar este rebaño. Te agradezco por ello, Padre. Te agradezco por esta congregación que ha dado ese corazón para poder recibir de tu palabra. Ruego, Padre, que en esta preciosa mañana cautives la mente y el corazón de cada uno de ellos a tu presencia, de manera tal, Padre, que cada día anhelen más y más el conocerte, el conocer tu palabra, el tener mayor comunión contigo, que cada día ellos se sientan en una gran necesidad de ti, Padre, en medio de esta sociedad que se pierde, en medio de esta sociedad, Padre, que convulsiona fuera de ti. Rogamos, Padre, que hoy esta palabra le dé sentido al corazón de cada uno de estos tus hijos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bien, bienvenidos en esta mañana. Les decía, quiero compartir con ustedes el tema de la solución viene de arriba. Y el objetivo de esta enseñanza es tres cosas. Primero, evidenciar el amor de Dios para la humanidad. Segundo, el regalo de Dios para rescatar a la humanidad. Y tercero, el designio de Dios para esta humanidad. O sea, el plan que Dios tuvo al sacrificar a su Hijo unigénito para salvar a la humanidad. Y de esto quiero que podamos cada uno de nosotros prestar atención. Y es aquí donde yo les pido, pongan sus celulares en modo avión o en silencio. Prestemos atención, porque escuchen bien esto, de nada sirve venir y sentarnos en la casa de Dios con el propósito de escuchar un mensaje si no le prestamos toda la atención. De nada va a servir que te den un gran consejo si entra por un oído y sale por el otro. Esto es como ir al médico, ir al mejor médico y que me dé la solución al problema que yo traigo. Y me da la receta para que yo compre el medicamento. Voy y compro el medicamento, pero no lo aplico. De nada sirve.
Lo que va a transformar y cambiar nuestra vida es aquello que nosotros logramos escuchar, logramos comprender y luego lo llevamos a la práctica. Eso es lo que va a transformar nuestra vida. Y eso va a trascender cuando nosotros, después de aplicarlo en nuestra vida, tenemos la autoridad moral y espiritual para poderla enseñar a aquellos que están bajo nuestro cuidado. Dicho esto, empiezo este mensaje. El texto clave es Juan 3:16, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan de Dios. Y sobre este texto quiero correr el mensaje. Mire, hay un personaje que todos nosotros conocemos y hemos escuchado de una o de otra forma, aún aquellos que han venido por primera vez: Martín Lutero. Martín Lutero dijo lo siguiente, que Juan 3:16 era el evangelio en pequeño. Otros personajes han llegado a mencionar que este pasaje de Juan 3:16 es el centro de toda la Biblia. Y esa es una realidad. Por eso es que hoy quiero compartir con ustedes sobre este versículo. El primer punto: la solución viene de arriba. ¿Por qué? Porque la determinación de salvar a la humanidad viene de parte de Dios. Por eso quiero que veamos el amor de Dios como primer punto, el amor de Dios para salvar a la humanidad. Leíamos hace un momento Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Todo inicia, mis queridos hermanos, por la necesidad que hay en el corazón del hombre. Y esto abre la mano de Dios para salvar a la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó la raza humana, nunca estuvo en el plan de Dios de que la raza humana se alejara de Él. Nunca estuvo el plan de Dios que la raza humana estuviera viviendo lo que hoy estamos viviendo. El plan de Dios era que la raza humana pudiera tener comunión con Él para siempre, así como tuvo o tiene la raza angelical, que le adoran las 24 horas, que están ante su presencia. Dios deseaba que la raza humana pudiera adorarle, servirle, tener comunicación con ellos. Pero hay algo, un dato bien importante: Dios nos dio a nosotros libre albedrío. Si usted se da cuenta y hace un análisis de toda la creación que existe, nunca ha visto usted un grupo de monos reunidos o construyendo un edificio para reunirse y alabar a Dios. Nunca ha visto usted un grupo de caballos o animales de cualquier especie reunidos como estamos nosotros. Es a la raza humana la que Dios dice que la hizo a imagen y semejanza de Dios, a quien Dios le dio la capacidad de poder crear, a quien Dios le dio la capacidad de poder amar de una manera especial. Pero es esa raza humana la que a veces han creado cosas letales, armamentos letales para destruir su propia raza. ¿Dónde ha visto usted que los animales, las criaturas que no piensan como nosotros, andan haciendo estas atrocidades que hoy vemos nosotros en Rusia y Ucrania? O lo que hace Rusia con Ucrania, o lo que han hecho otros países con otros países, destruyéndolos. Es la raza humana, esa capacidad que Dios le dio a la raza humana de poder crear, de poder pensar. Y le da a Dios un libre albedrío. Y le establece en el huerto del Edén con el único propósito de que el hombre tuviera comunión con Dios. Pero hubo un problema. Puso ahí el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dio la libertad al hombre y le dijo: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y como curioso, ¿verdad? Habiendo tantos árboles con tantos frutos, se les antojó probar el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y vino lo que Dios les dijo: muerte espiritual y muerte física. Y a partir de entonces el hombre vivió alejado de Dios y Dios decide salvar a la humanidad.
Fue el amor de Dios que vio a la humanidad. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios decide salvar a la humanidad. Y eso es lo que le da sentido a este versículo que vamos a leer, Romanos capítulo 5, verso 6. Dice cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, porque esa es la realidad. Esa es la realidad. Tú y yo podríamos morir por alguien y no salvarlo, ni siquiera salvarnos a nosotros mismos. Porque toda la raza humana que nace con una naturaleza de pecado. Dice, cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros. Murió en el momento elegido por Dios. Esto es lo que conocemos como una obra de bondad, de misericordia, de amor por la humanidad. Dios decide enviar a su Hijo. Dios decide salvar a la humanidad de manera tal que todo hombre, toda mujer que viene al conocimiento de Dios, surge un cambio interior que se va reflejando día tras día en su manera de vivir, en su manera de pensar. Y conforme lee el manual de Dios, en esa medida va transformando, en la medida que cada uno de nosotros al leer ponemos en práctica eso que leemos, eso que comprendemos, eso que entendemos. Cambia toda nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, y empezamos a ver los cambios. Pero esa es una obra de parte de Dios. Dice 2 de Corintios capítulo 5 verso 19, porque Dios estaba en Cristo. Oiga bien, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Qué pasa cuando dos personas están molestas y van con un consejero? O en el caso de un matrimonio, van con un consejero. ¿Qué es lo que está haciendo el consejero? Al estarles incitando, al estarles dando consejos para que ellos lleguen a un punto de acuerdo. ¿Qué está haciendo? Está reconciliando. Lamentablemente, la vida que nosotros vivíamos, la naturaleza que nosotros traemos, de esa naturaleza de pecado, no hacía posible una unión con Dios, una comunión con Dios. Por eso Dios decide reconciliar al mundo a través de Jesucristo. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Oiga bien lo siguiente: no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Por eso es que luego en nuestra mente carnal no logramos entender cómo es que un narcotraficante, al convertirse, decimos, mira todo lo que hizo. ¿Cómo es posible que ahora diga que es cristiano? Si es posible, porque Dios no le tomó en cuenta esos pecados. Por eso es que no logramos entender cuando un asesino se arrepiente en la prisión y viene a los pies de Cristo. No logramos entender. Ese es el amor de Dios. No le tomó en cuenta su pecado. Y para tener un ejemplo claro, habían dos ladrones al lado de Jesús que le injuriaban. Uno se mofaba de Jesús y le decía: si tú eres hijo de Dios, bájate de la cruz y sálvate a ti mismo. Y luego a nosotros. El otro que estaba al lado se voltea y le dice: oye, tú y yo tenemos toda la razón de estar en este lugar, porque somos unos ladrones, somos unos asesinos. Pero este justo, ¿quién es? Este no ha hecho nada malo. Y entonces se mira a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque ese es el poder de Dios, es lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros cuando reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. No hay pecado, no hay nada que pudieras haber hecho en el pasado que estorbe para salvar tu vida. El único que puede estorbar
para que tu vida sea salvada, eres tú mismo cuando tomas la decisión de rechazarlo. Cuando tomas la decisión de rechazar el sacrificio de Cristo. Volvamos a leer este versículo. Que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y oiga bien, esto es para la iglesia. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso, iglesia, tú que te atreviste a invitar, que te atreviste a mirar a un amigo, a un familiar, te felicito porque has hecho el trabajo que a cada uno de nosotros que hemos conocido la verdad de Dios nos corresponde hacer. Convertirnos en reconciliadores, hacer un equipo con Cristo, porque Cristo hizo la parte que tú y yo no podíamos hacer, entregar su vida por la humanidad, porque tú podrías haber muerto por todos y no salvar a nadie. Incluso el mismo Papa podría haber muerto por todos y no salvar a nadie, porque todos nacemos con una naturaleza de pecado. Y entonces, ¿por qué Cristo sí? Bien sencillo. Todos nosotros nacemos cuando el esperma humano entra en el óvulo de la mujer y ahí se gesta, ahí lleva la semilla de la naturaleza de pecado. Pero Cristo no fue engendrado por esperma humano, fue el Espíritu Santo sobre el vientre de María, y Cristo es gestado para salvación de nuestras vidas. Nace y nace sin pecado. Por eso es el único sobre la faz de la tierra que puede salvar a la humanidad. Él hizo la parte más difícil. Ahora a ti y a mí nos corresponde hacer la segunda parte, convertirnos en ese brazo aliado para llevar al mundo la palabra de reconciliación. El segundo punto de esa mañana, el regalo de Dios para rescatar a la humanidad. Si vamos nuevamente a Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese bien, porque ha dado a su Hijo unigénito. Cuando nosotros vamos a Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La paga del pecado, la paga de tu pecado, de mi pecado, era muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna, pero es por medio de Jesucristo. Ahora, hay 5 cosas que Jesucristo hizo para salvarnos. Primero, hacernos justos. O sea, más bien el regalo o la obra de Cristo es primero para hacernos justos a los ojos de Dios, porque no éramos justos a los ojos de Dios. Todos nosotros podríamos hacer cosas buenas, pero dice que todo lo que nosotros hacíamos eran como trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Pero cuando venimos a Cristo, entonces la vida del ser humano se esmera cada día por hacer la voluntad de Dios, por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Romanos capítulo 4 verso 25 dice: Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitó para hacernos, digan conmigo, ¿está ahí en la pantalla? ¿Para hacernos qué? Ese fue el primer regalo, hacernos justos a los ojos de Dios. Podríamos pensar que eso es una razón suficiente para que cada uno de nosotros dijéramos: Señor, gracias. Segundo, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él tenía el imperio de la muerte y tenía autoridad sobre la raza humana. ¿No es eso lo que dice 2 de Corintios capítulo 4 verso 4?
El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, porque Satanás tiene autoridad sobre la raza humana. Por eso es que cada día vemos nosotros atrocidades horribles. Un padre que viola a su hijo pequeño o a su hija pequeña. Un hijo que mata a su padre. Hace unos días llegó un joven drogado y apuñaló a su abuelo y a su abuela porque no le dio el recurso que él quería. Hace tiempo, hace ya muchos años, vivía yo en una de las calles de Villahermosa, Tabasco, y a una casa donde yo vivía un tipo llegó, mató a sus 3 hijos y persiguió a su esposa para matarla, pero ella logró librarse. ¿Quién cree que lo impulsa a hacerlo? O aquellos hombres, las escenas más cercanas ahora en Michoacán, de aquellos tipos que llegan y acribillan a las personas que están en un sepelio. ¿Quién cree usted que los impulsa a hacer todo esto? No es Dios, es la naturaleza humana, pero el diablo atizando para que el hombre cometa cada día peores atrocidades que nos asustan. Él tenía o tiene la autoridad o el imperio de la muerte sobre la raza humana que no cree. Pero cuando el hombre viene y abraza el sacrificio de Cristo y le dice a Jesús: aquí estoy, en ese momento el diablo no tiene autoridad sobre tu propia vida. Cuando tú mueres, de un lugar vienes y a un lugar vas. Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Solo hay 2 lugares para habitar la eternidad: con Dios o sin Dios. Cuando aceptamos el sacrificio de Cristo, entonces las cosas cambian. Dice Hebreos 2:14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo. El sacrificio de Cristo no solo vino a hacernos justos a los ojos de Dios, sino también a quitarle la autoridad que el diablo tenía sobre la muerte y ponernos a nosotros en un plano donde tú y yo pudiéramos voluntariamente abrazar el sacrificio de Cristo y sacudirnos de esa autoridad que el diablo tenía sobre nuestras vidas. Y vino con su sacrificio a hacer lo siguiente, tercer punto: a condenar el pecado en la muerte. Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, digan conmigo, ¿qué pasó? Condenó al pecado en la carne. Ya el pecado no tiene autoridad sobre tu vida. Mis queridos hermanos, usted no puede impedir que los pájaros vuelen sobre su cabeza, pero sí puede impedir que los pájaros hagan su nido, pongan sus huevecillos en su cabeza. ¿Qué quiero decirles con esto? Ustedes no van a poder impedir que el mundo y el pecado esté incitándole a pecar. Lo que sí puede impedir es que esas incitaciones llevarlas a la práctica. ¿Por qué? Porque ahora usted tiene la fortaleza. ¿Por qué? Porque ahora usted tiene la instrucción de parte de Dios a través de la palabra para saber qué hacer en estos momentos. Por eso es importante que podamos nosotros prestarle mucha atención a la palabra, porque es imprescindible que cada uno de nosotros podamos no solo entender la palabra, sino llevarla a la práctica. Que si viene a la casa de Dios, preste todos sus sentidos para que la palabra de Dios se convierta en usted.
en vida, que transforme nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Cuando a nosotros se nos da un consejo, cuando a nosotros se nos instruye, sabemos qué hacer en los momentos más difíciles. Pero si no prestamos atención, cuando usted sube al avión, están las azafatas dando las instrucciones y nosotros estamos por otro lado, ¿verdad? Y en un caso de emergencia, ¿qué vamos a hacer? Nada, es que ya lo escuché muchas veces. Otra cosa que Jesús hizo con su sacrificio fue librarnos de la condenación eterna. Tú y yo, con el sacrificio de Cristo, somos librados de la condenación eterna. San Juan 3:18. Oiga bien esto. El que en él cree. A ver, si lo podemos leer todos ahí, a la voz de tres. Dice, el que en él cree. ¿Verdad que le dije a la voz de tres y me arranqué y todos nos arrancamos? Somos obedientes. Bueno, el que en él cree no es condenado. Esta parte la entendemos, ¿verdad? Pero mira la segunda parte. Pero el que no cree, ¿qué dice? ¿Lo va a condenar? ¿Qué dice? O sea, nacemos con una naturaleza de pecado. ¿A qué vino Jesús? A librarnos de esa condenación de pecado. Eso es algo que todos nosotros debemos valorar con todo nuestro corazón. Él no vino a condenar al mundo, ya estábamos condenados. Él vino a librarnos de esa condenación. Él vino primeramente a hacernos justos a los ojos de Dios. En segundo lugar, vino a quitarle al diablo la autoridad que tenía sobre nosotros. En tercer lugar, vino a condenar al pecado en la carne con su muerte. Y en tercer lugar, vino a librarnos de la condenación eterna. Y en quinto lugar, vino para salvar a la humanidad entera. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y cuando dice el mundo, no se refiere solamente a ti y a mí, se refiere a toda la raza humana, pero no todos serán salvos. ¿Por qué? Porque no todos quieren esto. Se sigue respetando el libre albedrío. Por eso, hoy tú que estás en este lugar, debes entender que el designio de Dios, o sea, el plan de Dios para salvar a la humanidad, es importante que cada uno de nosotros lo podamos valorar. El tercer punto, el designio de Dios para salvar a la humanidad, es decir, el plan que Dios tuvo con el sacrificio de Cristo. Primero es que todo aquel que en él cree no se pierda. Ese es el plan de Dios, que todo aquel que en él cree no se pierda. El plan de Dios es que si tú le entregaste la vida a él, tú no te pierdas. Ese es el plan de Dios. Lo dice claramente Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ese es el plan. Creer, mis queridos hermanos, es más que una reflexión intelectual de que Jesús es Dios. Significa depositar nuestra confianza en él, que es el único que nos puede salvar. Creer en Dios o creer en Cristo es confiar en su palabra, es descansar en él en medio de cualquier circunstancia. Tenemos una historia hermosa en el libro de Mateo. Mateo capítulo 9, verso 9. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Le hago una pregunta. Usted no conoce a Cristo, nunca ha tenido una relación con él,
pero ha escuchado de Él que Él hace milagros, que Él hace maravillas, que Él es el Hijo de Dios. Y de pronto usted está en su trabajo, sentado en el banco de los tributos, cobrando impuestos, porque era lo que hacía Él, cobrar impuestos. Era el hombre, eran los cobradores de impuestos en ese entonces, eran odiados por la gente. ¿A quién le gusta que le estén cobrando impuestos? Se trabaja usted, le echa todas las ganas para que su empresa tenga mayor productividad, y entre más gana, más le quitan de impuestos. Dices tú, pero ¿cómo? Bueno, este hombre estaba así, cobrando impuestos. Y viene Jesús caminando y ve a Mateo y le dice: sígueme. Y Mateo deja todo y le sigue. Le pregunta a usted: ¿usted le seguiría a Jesús? ¿Solo porque ha escuchado que hace maravillas? ¿Le seguiría? ¿Sería capaz de dejarlo todo e irse tras de Él? Y no solo eso, vea el verso 10. Y aconteció que estando Él sentado en la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Le dice: sígueme. ¿Y sabe a dónde lo llevó Mateo? A su casa. ¿Y sabe a quiénes invitó Mateo? A todos sus amigos, los cobradores de impuestos. Y aquí un mensaje para cada uno de ustedes. ¿Eres médico? ¿A quién vas a invitar? A los médicos. No solo a tus familiares, a los compañeros de trabajo, a las enfermeras, a los médicos, a todos los que están. ¿Eres abogado? ¿A quiénes vas a invitar? ¿A quiénes tienes que ganar? A aquellos abogados que trabajan contigo. No solamente a tu familia, es llegar al campo donde tú trabajas. Eres ingeniero, eres constructor, ¿qué eres? Eres empresario, tienes tus amigos. ¿A quiénes vas a llegar? ¿A quiénes llegó Mateo? A todos sus compañeros publicanos. Pero esto, como no eran bien vistos, causó roña en los fariseos. Dice el verso 11: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Los publicanos eran los cobradores de impuestos. ¿Por qué comen? Se molestó tanto. Y mire la respuesta de Jesús. Verso 12: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y todos estamos de acuerdo, ¿verdad? El que tiene necesidad de un médico son los enfermos. Los sanos no. Los sanos pueden llevar a los enfermos al médico. Si usted es salvo, usted necesita una comunión mayor con Cristo. Necesita estar a las instrucciones del Espíritu Santo para poder hacer su voluntad. Pero usted ya es salvo. ¿Quién necesita ser salvo? Su compañero, su compañera, su amigo, su tío, su hermano. A esos tiene que ir. Dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Todos nosotros somos pecadores, solo que unos son pecadores arrepentidos ya, porque le entregaron su vida a Cristo, y otros son llamados al arrepentimiento. Tú viniste hoy por primera vez. Eres llamado al arrepentimiento, a entregarle tu vida, porque a eso vino Jesús. En Lucas capítulo 19, verso 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire ese juego de palabras. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar. ¿Qué buscas? Cuando tú llegas a un lugar, te dicen: ¿qué buscas? Es que yo aquí tenía mi cartera. Mi cartera es mía, la ando buscando. ¿Qué vino Jesús a hacer? A buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que era suyo, aquello que Dios planeó. Tú eres parte de un proyecto eterno.
Tú no eres producto de la casualidad. Eres parte de un proyecto eterno. Y hasta que el hombre entiende que fuimos diseñados para estar en comunión con Dios, es entonces que el hombre mirará, pondrá sus ojos para ver el rostro de Dios, para aceptar el consejo de Dios, para recibir todo lo que Dios te ofrece. Mientras el hombre sigue sus instintos, sigue haciendo lo que el mundo le ofrece, porque no tiene otra alternativa. Pero cuando conocemos a Jesús, entonces las cosas cambian. Entonces es cuando el hombre dice, espérate, cuando le andan sonando el cencerrito allí, una mujer ajena a su esposa, dice, espérate, la Biblia dice que él no aprueba el adulterio, que debo ser fiel a la mujer que él me dio. Cuando te invitan a hacer algo ilícito, dice, espérate, yo quiero agradar a Dios, quiero hacer la voluntad de Dios. Pero antes no había nada de esto que te pudiera llevarte a un remordimiento. Simplemente te invitaban a hacerlo, te parecía bien, lo hacías. Entre más malo eras, más hombre, más macho se sentía el hombre. Pero cuando venimos a Cristo, entre más conocemos de Cristo y la llevamos a la palabra, esa palabra lo llevamos a la práctica, más es transformada nuestra vida. Por eso, todo aquel que vino a esta tierra necesita conocer a Cristo. ¿Y sabes por qué Cristo no ha venido? Ponme por ahí segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Si lo tienes. Segunda de Pedro, capítulo 3. No está en el mensaje. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice: Dios no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno. No quiere que tu padre, tu madre, tu amigo, tu compañero de trabajo, Él no quiere que ninguno, el ladrón, el sobornador, el borracho, el drogadicto, no quiere que ninguno de ellos se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos vengan al conocimiento de su verdad. Y a veces decimos: Señor, ¿por qué no vienes pronto? El Señor te está diciendo: levántate a hablarle al mundo que se está perdiendo, porque yo no quiero que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso tú que viniste hoy en esta mañana, mi recomendación es: no te vayas sin Él. Entrégale tu corazón y tu vida. El designio de Dios para salvar a la humanidad, primero, es que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y segundo, es que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. La vida eterna inicia con la salvación, y la salvación se adquiere por gracia mediante la fe. No tienes nada que hacer. Lo único que tienes que hacer es decir: sí, Señor, aquí estoy, te quiero entregar mi corazón. Efesios capítulo 2, verso 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. El regalo de Dios, ¿lo aceptas o lo rechazas? Tú decides. Hoy Dios te está ofreciendo, a ti que viniste por primera vez, Dios, ya estoy concluyendo, Dios te está ofreciendo la oportunidad de que le conozcas, de que le entregues tu corazón a Él, de que lo reconozcas. Es el regalo que Él te está ofreciendo. Tú decides. Mira, el regalo de la vida eterna solamente se recibe, no se gana. No tienes nada que hacer. Y eso es lo maravilloso de Dios. Eso es lo maravilloso de Dios. Leamos el verso 8 y verso 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9: no por obras, para que nadie se gloríe. Si fuera por obras, ¿qué sería de los pobres? ¿Podrían ser salvos?
si fuera pagando indulgencias, ¿qué sería de aquel que no tiene los recursos? ¿Sería salvo? No, esto es lo maravilloso, que Dios pone esta maravillosa salvación que nos conduce a la vida eterna en un plano parejo para todos. No importa en qué país vivas, de qué país vengas, Él vino a salvar a la humanidad. Y la salvación es gratuita, es un regalo de Dios, no es por obra, no tienes que hacer nada. Es que no me he ganado esto, yo he sido malo. Precisamente Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a salvar a los pecadores. La vida eterna, escuche bien, la vida eterna es la vida de Dios encarnada en Cristo, que se da a todos los que creen, como garantía de que vivirán para siempre con Él. Esta es la seguridad que tú y yo debemos tener. Juan capítulo 10 verso 28. Esta es la seguridad que tú, que viniste hoy por primera vez, y tú que tienes tiempo en la iglesia, debes tener. Juan capítulo 10 verso 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie, ni nadie los arrebatará de mi mano. Y si Él lo dijo, ¿cree que lo hará? Tú que viniste hoy por primera vez, debes atesorarlo. Debes asegurarte de qué pasará con tu vida después de la muerte. Yo he tenido varias escenas un poquito difíciles. Un día venía en el carro, venía con mi esposa y mis hijas, y nos volteamos con el carro. Giramos primero y luego como pelota de balón de fútbol, y luego nos salimos de la carretera y quedamos incrustados en una zanja. El carro se fue a pérdida total. Yo pensé que era ya mi último momento, y Dios nos conservó la vida. Después me dieron un micrófono estando yo en el agua, y no me di cuenta que era alámbrico, y me dio una descarga eléctrica en el agua y quedé inconsciente. ¿Sabes? Yo sentía que mi vida ahí terminaba. Luego me dio COVID en el 2020, donde sentí que mi vida ahí terminaba. He tenido varias eventualidades en mi vida y podría contarte muchas, pero jamás tuve temor. Tuve la oportunidad de platicar con mi esposa en esos momentos bien difíciles. La última fue cuando ella se despierta en la madrugada y me siente helado y pensó que estaba muerto, y me despierta y yo no sentía el cuerpo de los hombros hacia abajo, y me levanta. Sentía el cuerpo como una gelatina. Me checa la presión, estaba abajo de 44. Pero una seguridad tenía, que mi vida pertenece a Él, que la muerte no es el final de nuestra vida, es solamente el inicio para habitar la eternidad en Él o sin Él. Pero esa decisión tú la tomas aquí. ¿Con quién te gustaría habitar la eternidad? ¿Con Cristo o sin Cristo? Dice, volvamos a leer el verso 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre unos somos. Mi Padre que me la dio es mayor que todos.
Porque nadie puede venir a Jesús si el Padre no lo trajera a Él. Ese es el amor del Dios eterno, que puso a tu amigo, a tu amiga, para que te hiciera la invitación. Era Dios a través de tu amigo, de tu amiga, diciéndote: Dios quiere salvarte. ¿Te irás sin Él? Y nadie las va a arrebatar de su mano. Este regalo cobra valor porque el hombre en su estado natural está destituido de la gloria de Dios, mis queridos hermanos. En su estado natural, usted y yo, sin Él, estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la realidad. Sin Él estamos perdidos. Pero escúcheme bien. Dice el verso 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto tienes que tenerlo claro. Solamente por medio del sacrificio de Cristo es que tú y yo podemos ser salvos. Dice el verso 25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Solo el que rehúsa creer se encierra en su condenación y muere en su pecado. Vuelvo a repetir esto: solo el que rehúsa creer se encierra en su condenación y muere en su pecado. Pero Dios no quiere que nadie se pierda, pero lamentablemente así va a ser. Juan 8:24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La única manera de que tú y yo seamos salvos de toda esta condenación eterna es creer en Él. No hay nadie más. Confucio dijo: ando en busca de la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La mesa está servida, mis queridos amigos. La invitación está hecha. Jesús es el único que puede salvarte. Dice Hechos capítulo 4 verso 12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nadie más. Quiero volver a preguntar: ¿cuántos vinieron hoy por primera vez? Levanten su mano, muévanla. Sí, levanten su mano sin pena, así bien alto, sí, bien alto, sin pena. La pregunta que yo te hago hoy: ¿te irás sin Él? Ahora, si no te da pena, yo quiero pedirte un favor. ¿Puedes ponerte de pie ahí donde estás tú que viniste por primera vez? ¿Sí? ¿Puedes ponerte de pie? Sí. No le dé pena. No le dé pena. Mírenlo. ¿Cómo lo recibe la iglesia? ¿Cómo lo recibe la iglesia? Sí. Escucha bien esto. Quiero terminar con esto. Romanos 10, versos 9 y 10. Que si confesamos, dice que si confiesas, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. ¿Para qué?
Es la única manera. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Sabes la palabra Señor aquí? Sí. Pónmelo, el verso 9. Verso 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. La palabra Señor está con S mayúscula. Y esta palabra en griego es Kyrios, que quiere decir Señor y amo del universo. Pero si estuviera con S minúscula, diría nomos, que quiere decir mayordomo de tu casa. Pero ahora si le damos sentido, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el amo y dueño de todo el universo, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y el verso 10 nos da a nosotros la respuesta, el por qué. Dice, porque con el corazón se cree, no con la mente. La mente es un campo de batalla. Aquí recibes la información y de aquí la rechazas o la recepcionas y la bajas al corazón. Lo que tú estás escuchando ahora es un mensaje que viene para reflexionarlo en tu mente y bajarlo en tu corazón. Y ahora la decisión está en tus manos. Tú decides y le dices, Jesús, yo quiero que tú seas el Señor. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ponme el 10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso te quiero hacer otra invitación. ¿Serías capaz de venir aquí a mi lado, aquí cerca, para hacer esta oración y decirle, Jesús, yo quiero entregar mi corazón a ti? Si lo quieres hacer, ven con tu amigo que te invitó. Venga, en el nombre del Señor Jesús. Si lo quieres hacer, hazlo y ven acá. ¿Te da pena? Sí, venga aquí. ¿Ah? ¿Quieren venir solos? ¿No quiere que lo traiga el amigo? ¿O lo quieren hacer desde allí? A ver, entonces, no les dé pena, hombre. ¿Ya? Solamente necesitaban que alguien lo impulsara un poquito. ¿Sí? ¿Sabes? Es la mejor decisión. Osvaldo, yo creo que vamos a salir parientes tú y yo. Yo soy García. Osvaldo, yo le entregué mi vida a Cristo el 19 de octubre de 1983. Hoy es tu día. Hoy es tu día. Y eso es lo maravilloso de esto. Solo es creerle a Él. Hija, hoy es tu día. Hoy es tu día. Dios quiere tomar control de tu corazón. Hijo, hoy es tu día. Dios quiere tomar control de tu corazón. También es tu día. Es tu día. Ayer antier te conocí. Hoy es tu día. Tú no viniste de casualidad desde Honduras. Dios te trajo a este lugar. ¿Tú también vienes por primera vez? No, tú lo trajiste a tu amigo. Hoy es tu día. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a alzar nuestra mano derecha. Alza tu mano derecha. Si tú estás allí en tu lugar y viniste por primera o segunda vez y nunca le has entregado tu corazón a Cristo, lo puedes hacer desde tu lugar. Digan conmigo, Señor Jesús, nuevamente, Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que tú eres el Señor y el Salvador del mundo. Reconozco que Dios Padre, por medio de su Espíritu Santo,
te levantó de entre los muertos para darme vida y vida en abundancia. Por lo cual te reconozco el día de hoy como mi Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que traigo una naturaleza de pecado a la cual renuncio y acepto tu sacrificio. Acepto los beneficios de tu sacrificio y te ruego que me perdones todos mis pecados, conscientes e inconscientes, y límpiame de toda maldad. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllalo como un pacto entre Dios y yo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Yo voy a orar por ti, Padre. Yo te ruego que tomes la vida de cada uno de estos tus hijos. Que esta confesión que ellos han hecho el día de hoy no quede, Señor, al olvido. Séllalas con las arras de tu Espíritu. Y que a partir de ahora sus vidas tengan un cambio, una transformación. Gracias te doy por cada uno de aquellos hombres y mujeres que los invitaron. Darles ese amor y esa pasión para darles el seguimiento. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Le voy a pedir al pastor David y a su esposa Mónica que pasen. Antes de que ustedes se vayan, les digo esto. ¿Qué hace un niño cuando nace? Cuando nace, lo primero que hace la madre, ¿qué es? Estimularla a que empiece a tomar pecho. Toman lo que le llaman sus primeros calostros, su primera leche, se le llama calostro. Sí. Para poder dejar, sí, en ellos todos sus genes y empiezan a darle vida. Usted, ¿qué empieza? Tiene que empezar a tomar sus primeros pasos, su primer calostro en la vida, los nuevos pasos. ¿Qué pasa si un niño se le deja de alimentar, se le deja de dar leche? ¿Llegará a ser un adulto? No, necesita la leche espiritual para crecer. Si ustedes quieren crecer y no quieren que la semilla perezca aquí, tienen que esmerarse por voluntad propia a darle seguimiento. Y ellos son los pastores. El pastor David, nuestra hermana Mónica, son los pastores. Y ellos, a través del liderazgo, se van a encargar de darles a ustedes el seguimiento. Y saben, me da mucho gusto ver personas como ella, que no conoce el idioma. Por ahí veo otra más que no conoce el idioma. Me da mucho gusto que estén aquí, porque eso habla de que sus amigas les aman, les quieren y quieren que cambien. Ahora hay que darle seguimiento a esto que ha pasado. Tienen que dejarse guiar. Es que no conozco el idioma. A lo mejor Dios te trajo para que conozcas el idioma. ¿Sí? No sabes a dónde Dios te va a llevar. ¿Qué es lo que Dios vaya a hacer con tu vida? Ahora, déjate guiar. La mayor parte de la gente aquí habla los dos idiomas, así que te vas a sentir bien. Que Dios les bendiga mucho. Entrego este lugar al pastor para que él les dé las siguientes palabras. Bendiciones. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios porque hace como 45 años atrás yo tomé esa decisión. Es la mejor decisión que pueden tomar en su vida. La mejor decisión, the best decision that you can do in your life is to follow Jesus, to find Jesus and follow him. Encontrar a Jesús y seguirle. Esa es la mejor decisión que puedes tomar. Never going to repent. Nunca te vas a arrepentir de hacer eso. To do that. Y el que dio el mensaje es mi pastor, y por eso yo estoy tranquilo con Dios, porque tengo un pastor que me cuida, que me aconseja. This is my pastor. He give me an advice and he
I can ask him anything. That's why I'm happy, because I have a pastor. I can be your pastor. Yo puedo ser tu pastor if you want. Pues si ustedes quieren, yo puedo ser su pastor. Y les prometo que no hablo tanto inglés. Pues miren, sé que hay unos también en la congregación que son así bien tímidos, como yo soy bien tímido, hermano, a veces. Hicieron esta oración, por favor vayan con la persona, y ustedes, por favor, los amigos, lleven a sus amigos con la persona que está ahí atrás. Está levantando la mano estas dos señoritas que están ahí y tienen una tacita de café, ¿verdad? Pero el café no lo tienen, ese se lo ponen ustedes. Pero para cuando estén tomando su café o chocolate o té, lo que gusten, se acuerden de nosotros, y también un regalito, y por favor pasen ahí con ellos. Y hermanos, hay fiesta en los cielos, amén. Gracias por estar aquí.